Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Estrella, soy la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras y veo que os estáis conectando. Vamos a dar un par de minutitos de cortesía para que todos terminéis de poder conectaros al webinar que va a tener comienzo en pocos minutos, ¿vale? Que será presentado por nuestro vicepresidente de las Cámaras de Andalucía, Antonio Díaz, que es el presidente a su vez de la Cámara de Comercio de Córdoba. Micro. Bueno, pues sé que algunos estáis tardando más en conectaros, pero por ser educados con los que han sido puntuales, si os parece vamos a dar comienzo a este webinar y sin más paso a que dé la bienvenida a don Antonio Díaz Córdoba, que es el presidente de la Cámara de Córdoba y vicepresidente de las Cámaras de Andalucía, y al cual agradezco muchísimo que nos acompañe en esta inauguración de este ciclo de jornadas que organizamos dentro de la red IEA y que empezamos hoy. Muchísimas gracias, Antonio, tienes la palabra. Antonio, no se te escucha. Antonio, perdóname, tienes deshabilitado el micrófono. Ahora. Efectivamente. El error era mío. No le había dado al micrófono, perdonar. Pues muchas gracias, Estrella, por tu presentación. Muy buenos días a todos los conectados al webinar. Gracias por participar en este ciclo que hemos denominado Europa Impulsa, organizado por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, la Red de Información Europea de Andalucía, que comienza hoy y que vamos a desarrollar en los próximos meses de la mano de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Como vicepresidente del Consejo Andaluz de Cámaras os doy la bienvenida y quiero disculpar a nuestro presidente, don Javier Sánchez Rojas, que os acompañará en los próximos con toda seguridad. Y os explico que el objetivo de este ciclo de webinar Europa Impulsa es trasladar a las empresas andaluzas que para hacer una economía europea rápida y eficaz es fundamental que el comercio sea parte de la solución para lograr una economía más resistente y después de esta pandemia del COVID que estamos padeciendo. Hoy hablaremos sobre las nuevas estrategias de venta post-COVID en la Unión Europea. Es un título muy atractivo y muy interesante y además merece la pena escuchar con atención. Porque estas nuevas estrategias servirán para abordar este enorme mercado de posibles clientes repartidos por los 28 países que conforman la Unión Europea, identificando las tendencias que se han generado a raíz de la crisis y de las herramientas que se pueden utilizar para crear oportunidades y acelerar la recuperación de las pymes a través de una reorientación en las estrategias de venta de empresas andaluzas. Ahí queda eso.
no es poco. La venta es fundamental para que nuestra economía, la venta y el consumo es fundamental para que nuestra economía vuelva a coger velocidad de crucero y vuelva a los momentos previos a esta pandemia. Así que yo no me voy a extender mucho más. A continuación voy a presentaros y darle la palabra a Karin Bruck, consultora senior internacional, a la que le agradezco su participación en este webinar y reconozco su capacidad y su brillantez en la exposición de esta materia. Así que muchísimas gracias. Karin, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. Es todo un honor que el señor vicepresidente de las cámaras de Andalucía haya aceptado inaugurar este primer webinario. Quería daros las gracias también al señor Javier Sánchez, gracias al cual igualmente me encuentro hoy. Así que efectivamente vamos a hablar hoy de un tema, como os ha comentado Antonio, que es absolutamente fundamental para conseguir salir de esta crisis sanitaria. Antes de entrar en un poco el después, las propuestas de solución, etc., me gustaría dedicar 5 minutos a plantear el decorado, porque a través de este recuerdo de todo lo que ha cambiado de esta forma tan brusca, vamos a poder ver las soluciones que pasan a través del análisis de una serie de tendencias que vamos a ir viendo a lo largo de este webinario. Una recesión mundial la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. El resultado final todavía no lo conocemos. ¿Por qué? Porque, como sabemos todos, estamos en la segunda fase de esta ola de coronavirus. Las proyecciones del PIB mundial, sean cual sean los datos que tomemos, que sea del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE o de otra gran organización multilateral, hablan de un desplome a nivel mundial entre el 5 y el 7,5%, otro 8%, sabiendo que España es uno de los países que más está sufriendo en Europa, con Reino Unido. Así que verdaderamente un impacto absolutamente bestial. Y un impacto que viene en un momento económico que no estaba tampoco tan floreciente como los datos nos pueden dejar creer. ¿Por qué? Porque en realidad se notaba desde hace 2 o 3 años y la subida al poder de Donald Trump en Estados Unidos es un poco la ilustración más fuerte del tema. Estábamos en un entorno de un crecimiento del proteccionismo muy alto, donde no paraban de multiplicarse la subida de los derechos de aduana, una serie de medidas para intentar frenar los intercambios, una caída paralela de precios en los productos básicos y en la energía y sobre todo una incertidumbre económica en cuanto al impacto que va a tener el Brexit, que como sabéis se hará efectivo posiblemente en su versión más dura a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, esto era un poco el panorama que teníamos hasta la llegada del COVID-19, que ha tenido un impacto en 4 áreas fundamentales de la economía. Impacto en la producción, recordáis, empezó por China. Impacto en la cadena de suministro, impacto en las ventas y en la demanda, y a través del confinamiento, impacto en los hábitos de consumo. ¿Esto significa que todo es catastrófico para todos los sectores de la economía? Está claro que no. Allí en esta diapositiva tenéis
un ejemplo tan obvio que ni lo voy a comentar, pero por ejemplo, otro sector que se ha visto muy beneficiado ha sido el sector de los cursos online. Allí también ha habido una subida, o a nivel de anécdota, que en Portugal la gente se ha dedicado de repente a comprar a lo loco máquinas de cortar el pelo para no tener que acudir a las peluquerías. Así que, como siempre, en los entornos de crisis van surgiendo una serie de oportunidades con la misma violencia que ha aparecido la crisis. Así que imaginad las oportunidades tan abrumadoras que tenemos si leemos esta crisis en positiva. Lo que sí es cierto y que sabemos todos es que la evolución a nivel de crisis sanitaria ha sido diferente en cada país. A nivel negativo, a nivel global, perdón, el impacto es negativo, aunque algunas economías ya vuelven a presentar unos datos de un crecimiento de entre el 8 y el 10%. Estoy pensando en un país como China. Pero hay hábitos y necesidades que han cambiado y necesitamos averiguar dónde se encuentran los nichos de mercado para nuestras empresas andaluzas. Ahora bien, hay dos tipos de tendencia que ha dejado aflorar el COVID-19. Para empezar, una tendencia totalmente nueva de que vamos a hablar, pero por otra parte también ha provocado la aceleración de tendencias que ya existían en el mercado. Y las empresas que estaban ya posicionadas teniendo cuenta de estas tendencias, evidentemente van a tener ventajas a nivel de rapidez de reacción, que es otro de los factores que nos van a permitir también remontar estos problemas más rápidamente. 4 áreas que vamos a ver porque son las que presentan más cambio es tema de marketing. Marketing en el sentido que nos van a permitir establecer y dirigir nuestras estrategias de venta con más posibilidades y más éxito. Todo el tema de la comercialización y un movimiento de recentrado de nuestra cadena de suministro que tenemos que tener en cuenta y entraré en todos este tema a lo largo de esta presentación. Está claro, y eso no necesitabais esta ponencia para averiguarlo, que lo que ha surgido, lo que se ha amplificado de una forma exponencial ha sido todo el tema de los recursos y herramientas digitales. Ahora vuelvo a leer lo que había escrito, disponible, pero no solamente las disponibles. Hay una explosión de estas herramientas digitales y uno de los factores para conseguir recuperar venta va a ser el correcto análisis que van a ser capaces de llevar a cabo las diferentes empresas para conseguir reposicionarse en este canal de venta como lo vamos a ir viendo. Todo lo que es el video marketing también está adquiriendo una importancia enorme a través igualmente de la demultiplicación de los usuarios de Instagram y demás factores. Y vamos a ver también la importancia de creación de tiendas, canales online propios, etc. Pero recordáis, lo difícil no es vender, lo difícil es conseguir tener el cliente delante y poder hablar con él, dialogar con él e intentar hacer lo que se llama una escucha activa para poder percibir mejor sus necesidades y poder responder a estas necesidades. Mirad, otro tip que os acabo de dar.
no se trata de presentar nuestros productos o servicios y convencerles que somos los mejores, no. Se trata de escuchar y de conseguir determinar estas necesidades para poder hacer un acercamiento muchísimo más individualizado. Así que si lo difícil es tener al cliente delante, en realidad con todas las herramientas que nos proponen, tanto Internet, las redes sociales, etcétera, en realidad estamos en unas circunstancias de tener a muchísimo más gente delante, en este caso, delante de nuestro ordenador, pero con una posibilidad de dialogar, aunque está claro la percepción de todas las señales que hemos visto en nuestros cursos de mejoras de venta, de el body language, etcétera, van a ser muchísimo más reducidos cuando nos encontramos en una videoconferencia donde vemos escasamente la cara de la persona y no el resto del cuerpo. Así que vamos a tener que agudizar los sentidos todavía más. Pero recordáis, en realidad el entorno que se está formando, en cambio de lo que podríamos creer, es un entorno que favorece la multiplicación de nuestras ventas. Ahora bien, una de las claves de en la forma de movernos en este nuevo entorno va a ser el tema de la organización del tiempo. ¿Por qué? Porque no hay nada más a veces sin sentido y sin ningún resultado concreto que bichear, y nada más que la elección del verbo lo enseña, que bichear en Internet para ver el tipo de información que vamos a poder utilizar en nuestras ventas. Lo que tenemos que hacer es tener un reloj suizo y dividir nuestro tiempo en bloques de actividades, precisamente para autodisciplinarnos, porque en este tiempo en el cual estamos cada uno en nuestras casas, está claro que este encierre puede servir o para que entremos de lleno a trabajar mejor sin haber perdido tiempo en los transportes, etcétera, o para darnos un argumento más para, si me permitís la expresión, no pegar ni clavo. Así que esto va a depender un poco de la autodisciplina de cada uno en su organización de tiempo. ¿Y qué os propongo en esta diapositiva? Dividir vuestro tiempo en 3 fases diferentes. Un bloque de tiempo para prospectar, porque efectivamente los diamantes están allí y si somos capaces de averiguar nichos de mercado, nichos de clientes potenciales, allí podemos tener unas ventas desmultiplicadas. Pero no podemos olvidar todo lo que son nuestros clientes actuales y también intentar llamar a nuestros nuevos clientes para poder seguir en contacto también con ellos. Así que veis, la idea es dividir nuestro tiempo, no, ni siquiera en 3, sino yo haría una 4ª categoría que son las personas con las que ya hemos hablado, ya hemos tenido un diálogo, y cuando digo llamada, en realidad debería de hablar de una forma mucho más amplia y hablar de contacto, porque puede ser un contacto a través de una red social, puede ser un email o puede ser una llamada de teléfono, y un 4º bloque de oportunidades en transición, es decir, donde hemos conseguido llamar la atención, despertar un interés por parte de un cliente potencial, pero todavía este interés no estamos nada seguros que se va a materializar en algo más importante para nosotros, como puede ser una venta. Ya
hemos dividido el tiempo en actividades, pero si hemos dividido el tiempo en actividades sin objetivos concretos, no vamos a ningún sitio. ¿Por qué? Porque no vamos a poder medir correctamente los esfuerzos que vamos a llevar a cabo. Es la razón por la cual viene este bloque propuesto de objetivos por actividad. Y allí, por ejemplo, en el tema del objetivo número 1, en tema de prospección, podemos ponernos como objetivos de prospección haber detectado unos posibles 20 clientes o 15 o 10 según el sector en el cual estáis. Podemos en tema de llamadas a nuevos clientes o contactos con nuevos clientes haber conseguido organizar 2 entrevistas. Es decir, las cifras no tienen importancia. Lo que sí es importante es que vayáis interiorizando según la circunstancia de cada uno. Según las circunstancias de cada una, buenos días Andrés, y de esta forma conseguir adaptar a las características de cada uno de nuestros negocios, cuáles son los objetivos que tenemos que darnos día tras día. Esto es una cosa, no olvidéis después que tenemos que hacer el análisis de los objetivos conseguido para ver si lo que nos autoimponemos estaba tirado, que lo podíamos alcanzar sin ningún tipo de esfuerzo, o al contrario, que nos habíamos planteado llegar al Everest en 24 horas. Así que todos recordaréis la técnica de los objetivos SMART. Ahí también se van a tener que aplicar a la organización de vuestro tiempo. Así que ya sabemos cómo organizarnos y lo habréis adivinado de lo que os estaba comentando. En realidad, la información es poder, más que nunca. Lo ha sido siempre, pero en esta circunstancia todavía más, con una dificultad añadida. Es que la información es casi infinita y tenemos poco tiempo. Así que es la razón por la cual en las diapositivas siguientes comparto con vosotros una serie de herramientas que suelo utilizar en la vida de cada día y que puede daros unos resultados muy interesantes. Y al estar en unas sesiones webinarias organizadas por Cámaras de Andalucía, la primera herramienta, que es una herramienta además que muy pocas veces pasó un día sin utilizarla, es por supuesto la base de datos de comercio exterior, que es un verdadero regalo, y os digo regalo porque es totalmente gratuito, que podéis ir utilizando para una serie de comprobación y de información que os van a ser absolutamente genial. ¿Qué tipo de información? Os explico rápidamente. Mirad, primero toda una serie de información estadística. Por ejemplo, ¿cuál es el país del mundo donde España vende más aceite de oliva? Muy fácil. Ponéis el código 150910 y dejad abierta la pestaña de área internacional y le dais sinceramente a buscar. Y vais a tener el ranking de país donde vendemos más aceite de oliva. Me vais a decir, Karin, esto es demasiado fácil. Esto es demasiado fácil. Voy a ver si os puedo hoy poner la presentación en pantalla completa. Vuelvo a donde estaba, ya yo creo que así lo vais a ver mejor, gracias Javier, y entonces vais a indicar el tarif de vuestro producto, vais a indicar sencillamente exportación y vais a poder ver, dándole a buscar cuáles son los países
en los cuales vais a tener más oportunidades de venta. No por nada, porque es ahí donde venden más productores españoles. Me vais a decir, Karin, esto es demasiado fácil, queremos más. Y esta herramienta os van a dar más. ¿Por qué? Porque vais a poder ver, por ejemplo, en la provincia de Granada, de donde estoy emitiendo esta ponencia, cuáles son los países donde se venden más. Y ahora nos van a permitir, hasta si me permitid la expresión, algo de cotilleo, viendo, por ejemplo, cuáles son las empresas exportadoras que están vendiendo en estos mercados, yendo a la pestaña que se encuentra a vuestra derecha en la pantalla. Así que ves una serie de instrumentos que vale la pena ir viendo, porque no significa necesariamente que vais a vender, pero os vais a dar unas indicaciones muy valiosas de por dónde ir si no tenéis ni idea de cuáles son los países que están con más potencial para vuestro producto concreto. Sin olvidar que este sitio web está traducido también al inglés y dándoos de alta, mirando el tríptico y el manual de utilización, vais a poder también aparecer en estas empresas exportadoras y ser visto por posible cliente que como vosotros están buscando nuevos proveedores porque ya no se fían en mi ejemplo del aceite de oliva china, aunque hay poca. Así que veis un poco cómo trabajar con este instrumento que es absolutamente genial. Otro, segundo instrumento que quiero compartir con vosotros hoy es el observatorio de la complejidad económica, el famoso Atlas del MIT. Es una herramienta, esta vez americana, que está muy bien hecha también para ver este tipo de estadísticas, para entrar también en cuál es, eso es la pregunta del millón, ¿cuál es el país del mundo que importa más gafas de leer, por ejemplo? ¿Lo sabéis? Yo no lo sé. ¿Cómo comprobarlo? A través de este instrumento. Otra vez, a través del código arancelario de vuestro producto, poniendo países importadores y os va a aparecer unos pequeños recuadros de colores en los cuales vais a poder descubrir que, por ejemplo, en la Unión Europea, el país que importa más gafas de vista cansada es Reino Unido. Bueno, de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre, como sabemos todos. Así que veis un poco el tipo de información que os puede dar. Pero además, en el Atlas MIT hay una herramienta relativamente reciente que os permite daros de alta en bases de datos que están conformadas por país. Ahí hice el ejercicio con el tema del aceite de virgen, el aceite de oliva virgen extra, pero lo podéis hacer con cualquier tipo de producto y daros de alta en una base de datos, perdón, de exportadores y allí de la misma forma las empresas que buscan productores de vuestro producto va a poder encontraros igualmente en esta base de datos que de momento está gratuita. Vamos a ver cuánto tiempo más va durando. Otra herramienta estadística es el famoso informe de los perfiles de la empresa exportadora española. Sabéis que es un servicio totalmente gratuito igualmente que ha puesto en marcha el ISEX y que os va a permitir de recibir una serie de información absolutamente genial, pero recordáis, os tenéis que dar de alta en la plataforma web del ISEX y vas a poder recibir peticiones de importadores o exportadores del sector que habéis determinado cuando habéis creado vuestro perfil. Para la gente que quiere invertir fuera, vais a tener también una serie de oportunidades de inversión y
Sí, no os preocupáis, Suleiman, no hay ningún problema. He dejado la plataforma, la presentación para que la podáis recibir, no habrá ningún problema para tener acceso a todos los vínculos sin tener que apuntar ni fotografiar absolutamente nada. No os preocupéis. Entonces, para volver a las oportunidades que nos permite este servicio del ISEX, vais a poder recibir peticiones concretas de importadores o de distribuidores de vuestros productos o servicios, oportunidades de inversión. También vais a tener información sobre toda una serie de licitaciones, estos concursos que están lanzados o directamente por administraciones de países extranjeros o por estas mismas administraciones, pero financiados por estos fondos multilaterales que os permite trabajar en cualquier país del mundo sin tener miedo a no cobrar. Así que esto es el otro tipo de instrumento que quería compartir con vosotros. ¿Cuál va a ser el resultado de la utilización de estos instrumentos? Vamos a poder establecer unas matrices de decisión. Y para que sea más claro, os he sacado esta pequeña tabla que está basada en un ejercicio que se ha hecho con un subsector de la economía entre los que más han sufrido en esta crisis, que son los fabricantes de muebles. Entonces, la idea era indicar a los fabricantes de muebles cuáles eran los países donde podían tener más posibilidades para sus productos. Y el resultado de interrogar a estas tres herramientas que he compartido con vosotros es la que veis en esta pantalla. Es decir, que si estáis en el sector de muebles de oficina, Francia es casi el dorado y efectivamente las ventas en Francia desde el mes de julio se han dinamizado en este sector de una forma muy impresionante. Si estáis en el sector de muebles de cocina, igualmente, pero si lo que estáis vendiendo son muebles de hogar, tenéis muchas oportunidades en Noruega. Así que veis, os da la posibilidad, según el sector en el cual estáis trabajando, de ver un poco cuáles son los países que en estos momentos presentan más oportunidades. Y esto también es algo absolutamente genial y que os va a ayudar en los planteamientos estratégicos de exportación. Otra herramienta, la cuarta, es la famosa Market Access Database, que es otro de estos diamantes puesto a disposición de los exportadores de toda la Unión Europea, porque la gente que ha seguido otros seminarios conmigo sabe que es un tipo de herramienta que ofrece todo lo que son los derechos de aduana, todos los procedimientos y formalidades, una serie de estadísticas, pero hoy me paro en otra sección que es la sección de todas las medidas proteccionistas. Recordáis, es un sector que va subiendo, por desgracia, muchísimo. Bueno, por desgracia, no lo sé. Por desgracia, cuando se nos afecta a nosotros, quizás nos permita también preservar alguna de nuestras pymes europeas, en el sentido en que quizás hayamos pecado de demasiado globalizante y de dejar la puerta demasiado abierta sin exigir ninguna contraparte por parte de nuestros socios comerciales, pero esto es una opinión personal mía y nada más. Así que veis un poco las posibilidades que os van ofreciendo este tipo de herramienta, en el sentido de poder ir ver
país por país o por sector, en realidad, cuáles son las posibles medidas de restricción a la entrada, a la importación que puede haber. Por ejemplo, allí el ejemplo que hay es de Malasia o de Algeria, perdón, que es también un país donde hay un potencial de compra por parte de la población que no está nada mal, en el sentido que es un país que hasta estos últimos meses era bastante rico en gas y en decir que cuya economía depende mucho de los precios del petróleo, pero a pesar de esta bajada drástica de los cursos del petróleo, hay una clase media argelina, perdón, que acostumbrada a los criterios de los estándares europeos, porque muchos comparten la vida entre Argelia y Francia, etc. Allí hay también un potencial de negocio muy interesante y tenéis que ir viendo un poco cuáles son todas estas medidas que podrían afectar a vuestro negocio. Por eso os recomiendo la consulta de esta herramienta cuando estáis haciendo vuestro plan estratégico de internacionalización para ir a ver dónde vais a desear vender vuestros productos y servicios. Allí es la captura de pantalla de lo que os comentaba del ISEX de oportunidades de negocios. Esto os lo he puesto, como se dice en castellano, para poneros los dientes largos, porque mirad, ahora mismo más de 21.000 oportunidades abiertas. Así que os lo recomiendo, os recomiendo que os deis de alta en esta plataforma para recibir alertas puntualmente, como a las 4:00 de la tarde vais recibiendo las alertas en vuestro email, y esto es una forma de ganar tiempo muchísimo, porque ya no tenéis que ir a ver toda una serie de fuentes de información diferentes, sino que a través de la determinación de vuestro perfil, el ISEX va seleccionando lo que os va interesando y os lo va mandando. No olvidéis también empresas andaluzas, que recibí también, en este caso no todos los días, sino cada semana, un email de Extenda, la agencia del gobierno andaluz que nos ayuda a exportar. Recibí igualmente, en este caso cada lunes, una newsletter en la cual hay una serie de oportunidades de negocios, tanto para productos que para temas de licitación. Así que os lo recomiendo también, por si queréis ir rápidamente comprobando si hay algo para vuestros productos y servicios. Tendencia de marketing. Para poder vender bien, tenemos que adecuar el mensaje, si me permitís, a lo que quiere oír el comprador potencial. Primera línea de actuación que os recomiendo es el tema del storytelling. ¿Qué significa? Significa contar historia. Es decir, no soltar vuestro producto o servicio con su mejor envoltorio y adiós, no, sino indicar detrás de este producto o servicio cuál es la historia de los esfuerzos de la gente que hay, cómo lo han ido haciendo, los esfuerzos, la calidad de los productos, pero a través de una implicación personal de los diferentes profesionales que van contribuyendo a la producción, por ejemplo, del jamón que vamos a ir vendiendo. Así que es importante que vayamos, enseñando parte de los esfuerzos, a veces verdaderamente tremendos, que cada empresa está haciendo para conseguir que sus productos
y servicios vayan funcionando de la forma. Sí, Javier, muchas gracias. Me lees el pensamiento. Efectivamente, el caso de Balay en la televisión es un caso absolutamente paradigmático y un caso que funciona. No es el maniquí perfecto con mensuraciones de ensueño que está en minifalda enseñándolo el frigorífico. Son las personas con su ropa de trabajo que dicen, mirad, esto es lo que he hecho y vais a tener un poco más de mí en vuestro casa. Y la verdad, a todos nos llega al corazón y es una forma de venta que en estos momentos es impresionante. Así que no me digáis que no tenéis nada que contar. Todos tenemos una historia detrás de nuestro proyecto empresarial. Así que vale la pena en este momento ponerlo en marcha y ponerlo en nuestros temas del marketing. Os he sacado un pequeño ejemplo aquí que podréis comprobar en YouTube. Me gustó mucho porque es un poco un tipo de producto que también está dentro de los sectores andaluces que han tenido y que están teniendo una dificultad brutal, que es todo el tema de la artesanía. La artesanía, claro, con la desaparición del turismo extranjero, hay una bajada de ventas absolutamente enorme. Y se trata también de un tipo de empresa, normalmente no son ni pymes, son micropymes. Y me gustó mucho esta empresa, es una empresa americana que ha utilizado el do-it-yourself hasta un grado absolutamente alucinante, en el sentido que está intentando fomentar no solamente lo obvio que es la venta de sus objetos de cerámica, sino que la gente, los clientes se ponga a hacer en sus casas un poco de tipo de manualidades y que les vuelven a su turno enseñando lo que han ido haciendo. Es decir, a través de una interacción que va hasta un punto que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención, consigue fidelizar a toda una red que, claro, ellos no lo van a conseguir hacer tan bien en su casa como el ceramista que está trabajando en su taller desde que es chiquitín, y entonces ya se va un poco creando una red de personas con este interés en común y que se convierten en vendedor y le está yendo muchísimo. Van creciendo muchísimo y va funcionando muy bien. Así que veis también una forma de trabajar que da bastante resultado. En esta crisis, en realidad, nos estamos convirtiendo en bastante más humanos y ya no es el criterio de la eficiencia que nos servían hasta en la sopa, si me permitís, sino que volvemos a otros tipos de valores más centrados en el ser humano, como la sostenibilidad, el medio ambiente, un comercio justo y ética y todo el tema de la seguridad, pero seguridad no solamente en el entorno de trabajo, sino en general. Y hubo una encuesta que fue hecha en el mes de mayo, son datos de Nielsen, que muestran que en Europa el 66% de las personas están dispuestas a pagar más para productos y servicios de empresas comprometidas con el impacto social y con un impacto social y medioambiental positivo, que significa que nuestros mensajes de ventas son factores que tenemos que resaltar para llegar al consumidor. Otro tema que ahora está en auge de una forma brutal es el fabricado en. Y allí tenemos que tener cuidado porque
lo que está intentando la Comisión Europea es que este auge del fabricado sea fabricado en Europa. Ahora bien, este discurso está funcionando relativamente. Lo que sí ha entrado de una forma brutal es el fabricado en España, fabricado en Francia o fabricado en Alemania. Es decir, nos volvemos a nacionalizar mucho más de lo que nos gustaría a nivel europeo. Así que esto es un poco una característica que tenemos que tener en cuenta y os anticipo algo que creo que viene un poco más lejos en la presentación, pero que ya os digo aquí, es que si lo que queréis es vender, por ejemplo, en un mercado como el mercado francés, os vendrá muy bien tener un sitio web terminado en .fr porque es algo que mira el consumidor francés. Curiosamente, hablando de los ingleses, del Brexit, etc., según una encuesta que ha sido hecha en el mismo momento, en mayo de 2020, los ingleses pasan del .co.uk, que es una característica de los sitios web registrados en Inglaterra. Así que ya tenéis más indicaciones sobre estas tendencias. Diferenciación. Bueno, esto ha sido, es y será una de las cosas que tenéis que perseguir, porque la diferenciación sobre la calidad percibida de vuestros productos van a hacer que vais a poder basar la competencia con vuestros competidores sobre otros elementos que el precio. Y eso es algo también fundamental en el sentido que si vais, si vais basando vuestro modelo sobre una competición basada en el precio, claro, al final perderemos porque habrá siempre una persona que estará dispuesta a recibir menos dinero o que estará en una sociedad donde si le pagan un bol de arroz estarán contentos. Así que es la razón también por la cual la transformación tecnológica y todo lo que puede ser la digitalización de los procesos de vuestras empresas, que sean procesos industriales o incluso procesos en prestación de servicio, es algo absolutamente imprescindible. Se trata de adaptar todo lo que podamos las empresas, las pymes, a las innovaciones tecnológicas. Y uno de los temas que están dando muy buenos resultados y que está teniendo un auge impresionante es todo el tema del blockchain, es decir, intentar que todos los temas de informaciones no estén centralizados en un solo operador, sino que se puedan utilizar y compartir y replicar de una forma exponencial. ¿Recordáis? Es sobre este modelo que se basó todo lo que es la creación de las criptomonedas, pero poco a poco ha ido ampliándose y entrando en realidad en muchísimos sectores de nuestra vida sin siquiera que nos hayamos dado cuenta. Así que volvemos a nuestras tendencias de ventas. Una cosa importante es también la recentrar nuestra cadena de suministro hacia proveedor más cercanos. Si el COVID-19 nos ha enseñado algo, es que dependemos de China para recibir toda una serie de productos absolutamente, sumamente básicos, cuya fabricación hemos dejado caer precisamente en beneficio de costos más baratos, etc. Y nos estamos
dando cuenta que producto tan básico como ibuprofeno genérico es muy complicado tener las cantidades que necesitamos para abastecer los mercados europeos. Así que la Comisión Europea está trabajando en una serie de herramientas precisamente para que no haya esta dicotomía entre abrimos los brazos para que venga cualquier operador económico y al contrario, cuando intentamos entrar con empresas europeas en otro mercado, nos encontramos todas las trabas que vienen reseñadas en la herramienta que os he enseñado con anterioridad, el famoso Market Access Database. Así que allí vais a poder también ver un poco este tema. Y recentrar nuestros proveedores y buscar proveedores alternativos más cercanos es algo que va a ser interesante precisamente para darnos este color local de que estábamos hablando un poco antes, y eso es otro argumento. No, está hecho 100% en España, en Europa o, si me apurad, en Andalucía. Así que esto es algo que cada vez más los consumidores van mirando y van privilegiando esta faceta localista en detrimento de otros productos más baratos. Otra de las tendencias que han nacido a raíz del COVID es una tendencia hacia la relación más humana. Es decir, que a través principalmente del confinamiento se han ido disminuyendo bastante toda la frontera que existe o que existía entre la esfera privada y la esfera profesional. Y es la razón por la cual nos estamos humanizando, pero humanizando tanto que muchas veces para todo lo que es la venta de servicio, la tendencia de moda, la tendencia que está dando muy buenos resultados en las ventas online, es lo que viene bajo el epígrafe de la venta de la marca personal, es decir, el registro del propio nombre como marca de forma de trabajar, de calidad de servicios, etc. Y esto es algo también que se va consiguiendo poco a poco a través de una presencia sostenida y de calidad en los diferentes entornos digital, además evidentemente de realizar los servicios correctamente, pero eso es una condición indispensable, pero no suficiente a veces. Identificación de las tendencias, seguimos en nuestro catálogo para reorientar nuestras ventas, aprovechar el vacío. Esto es un poco oportunista en el sentido feo de la palabra. ¿Por qué? Porque hay una serie de empresas que con esta crisis tan brutal han tenido sencillamente que cerrar. Nosotros que estamos resistiendo tenemos que mandar mensajes que vayan diciendo nosotros seguimos así, seguimos funcionando, seguimos produciendo, estamos a su disposición, seguimos luchando. Todos estos mensajes para poder aprovechar, entre comillas, el vacío dejado por competidores que no han conseguido sobrepasar esta crisis que todavía, como sabemos, no ha terminado ni mucho menos. Ahora bien, menos trágico, no vamos a ser tan trágico. Hay vacíos también que no corresponden a la muerte de ningún competidor, sino a decisiones políticas que tenemos que saber aprovechar. ¿Cuáles son? Pensad en el famoso Brexit que mencionamos de pasada al principio de esta sesión. ¿En qué consiste el Brexit? En 30 segundos. En que de repente se cierra el mercado europeo a los fabricantes ingleses.
no es solamente en el sentido que va a ser más complicado a los europeos vender en Reino Unido. Esta dificultad, estos nuevos trámites, estos derechos de aduana van a aparecer igualmente el 31 del 12 del 2021 para todos los fabricantes ingleses acostumbrados a vender en Europa. Entonces, ¿qué están haciendo algunos clientes? Están identificando unos clientes de sus competidores ingleses y utilizando este miedo al vacío, este miedo al desabastecimiento, contactando con una serie de clientes de estos competidores ingleses para proponerles sus servicios. Otra posibilidad de incrementar nuestras ventas. Una característica, lo hemos visto hace un rato, es también el crecimiento del miedo. Miedo a ser contaminado, miedo a toda una serie de cosas. ¿Y cómo podemos combatir este miedo? Por toda una serie de herramientas, entre las cuales se encuentra una trazabilidad reforzada de la producción. Es decir, tener dominado perfectamente otra vez el tema de nuestra supply chain, pero esta vez a nivel de información y a nivel de trazabilidad perfecta de nuestros productos. Lo sé, es una obligación europea a través de toda la reglamentación en materia de, sobre todo en el sector alimentario, pero queda algunos resquicios no están todavía o algunos sectores en los cuales la reglamentación europea no es tan tajante, está en curso de modificación, pero ya os lo digo, si podéis no solamente reforzar la trazabilidad, pero incluir en vuestros discursos de ventas, porque recordáis el dicho famoso con la mujer de César, que no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo. Así que es también una forma de deciros allí en todos vuestros mensajes a vuestros clientes potenciales, en vuestras estrategias de ventas, es el vocabulario, son los mensajes que tenéis que ir integrando. Marketplace. Marketplace es una de las tendencias que se han ido absolutamente desmultiplicando a través de la digitalización y parémonos 30 segundos en esto. ¿Qué es un marketplace? Un marketplace en realidad es un centro comercial online, es decir, un montón de tiendas digitalizadas que van proponiendo todos sus productos según lo que están llevando a cabo. Hay evidentemente los marketplaces gigantes como pueden ser el más grande del mundo y el más famoso, Amazon, y también el marketplace chino que está también ahora entrando más que nunca en Europa con una fuerza enorme por sus bajos precios, que es AliExpress. Estos son los que todos conocemos, pero hay también una serie de marketplaces que van a variar según vuestro sector de actividad y según igualmente el país que más os interesa. Así que allí os he puesto algunos que pueden ser interesantes, como es la plataforma Etsy. La plataforma Etsy es muy interesante precisamente para todos los temas de artesanía de que hablamos antes, temas de creatividad, donde hay una dimensión un poco artística, lo que estáis haciendo. Allí es vuestro sitio. Si lo que os interesa es el mercado francés, el marketplace con más éxito en Francia y que también está entrando muy bien en España es Cdiscount. Cdiscount es verdaderamente el número 1 en Francia. Si queréis o si estáis interesados por un marketplace en Alemania, os recomiendo la plataforma Otto. Otto es como Pepe en español, es un nombre de pila que hay millones en los países germanófonos. Así que os recomiendo entrar en el marketplace Otto si lo que os interesa
es Alemania. Ahora bien, en 1 hora y media de ponencia, imposible citar todos los marketplaces al gusto de todas las empresas que nos están escuchando y es más imposible todavía con el poderoso poder de convocatoria que tienen Cámaras de Andalucía. Es la razón por la cual os he puesto otro instrumento que es para encontrar más marketplaces, cuál es el vínculo que tenemos que consultar. Ahora bien, no os precipitéis sobre este instrumento de repente así, sin hacer los deberes previos. ¿Cuál van a ser en este caso? Por favor, id determinando qué tipo de segmento de cliente os interesa y sobre todo, bueno, vuestro sector y sobre todo el mercado que os interesa. Porque, vale, Amazon, muy bien, pero Amazon, como el nombre casi indica, es como una jungla. Os puede interesar unos marketplaces más dirigido hacia vuestro target que ir a lo súper grande, también porque habrá siempre este tema de ser capaces de abastecer en las cantidades suficientes. No olvidéis nunca una cosa que me enseñó Javier, que no podemos morir de éxito. No tiene ningún sentido, así que también el dimensionamiento de las herramientas que vais a ir utilizando es algo fundamental. Tendencias de venta D2C, direct to consumer. Sabéis que todos los productores han sufrido y están sufriendo mucho de una tendencia que apareció ya hace 4 o 5 años y que ha ido incrementando de una forma exponencial, son las ventas en grande superficie con marcas blancas. Para disminuir el poder de los productores, las cadenas de gran distribución han impuesto poco a poco esta forma de trabajar. Y por fin hay una reacción que ha derivado precisamente de la crisis del COVID. Son las plataformas de ventas directas de grandes marcas que intentan hacer desaparecer todo tipo de intermediario y que van directamente del gran centro de producción al consumidor final. Así que esto es también una tendencia que tenéis que conocer e integrar en vuestras estrategias de venta. Ahora bien, ¿y qué pasa con las tiendas clásicas, las tiendas físicas clásicas de toda la vida, que están sumidas en una crisis absolutamente brutal? Yo vivo en una calle céntrica de Granada que se llama la calle Emperatriz Eugenia. Solamente en mi fila de acera, en mi calle, hay 11 espacios vacíos de tiendas que hasta hace 6 meses estaban ahí. ¿Por qué? Porque se ha combinado el tema de que queremos el distanciamiento por razones de seguridad, etcétera, cuando en realidad, a pesar de todas las garantías que nos están intentando dar los comerciantes tradicionales, que son tan importantes, en realidad su modelo de negocio está basado sobre una premisa que en estos momentos no se puede dar incluso por imperativo legal, que es la acumulación de personas en un mismo sitio. Solamente reflexionad un momento. ¿Cómo vamos seleccionando el sitio donde vamos a tomar tapas cuando quedamos con unos amigos por la noche? Muchas veces en el sitio donde hay más gente. Esto es lo que nos guía si estamos en una ciudad desconocida y queremos tomar algo.
este criterio nos refleja en un segundo la importancia y cómo ha cambiado nuestro modo de funcionamiento. Ahora bien, volveremos a un modo de tienda física donde si hay tanta gente haciendo cola, debe de haber una oportunidad fabulosa. Ok, no quiero sacar la bola de cristal porque por desgracia todavía no he encontrado una forma de hacerla funcionar. Así que vamos a saber las características en las que nos encontramos ahora y vamos a ver cómo podemos intentar reparar o por lo menos paliar a eso. Una de las cosas que tenemos que pensar es en focalizar todos nuestros negocios, y ahí estoy pensando especialmente en las empresas que tengan negocios físicos, tiendas de toda la vida. Tenemos que repensar nuestro negocio sobre la base de lo que se llama la experiencia cliente. Es decir, ¿por qué vamos a comprar? ¿Por qué nos gusta? Por toda una serie de factores que va porque nos sentimos bien, o si hemos visto Pretty Woman porque nos encantan que nos hagan la pelota cuando nos vamos gastando mucho dinero, etc. Y todos estos temas de la experiencia cliente tenemos que intentar pensar cuál es la nuestra en nuestra tienda para conseguir intentar, a pesar de las circunstancias, volver a una experiencia cliente la más placentera posible. Y en este análisis nos falta un elemento fundamental, nuestros empleados. Si nuestros empleados no están a gusto en la experiencia cliente, no va a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque uno de los dos extremos de la cadena no va a estar a gusto. Así que veis toda la política tan lista que ha hecho Mercadona para que sus empleados en los peores momentos de la crisis se sientan primero muy valorados a nivel personal y también, como no, a nivel económico. Así que esto es un modelo que tenemos que intentar extrapolar de alguna manera a nuestras pymes andaluzas. Otra alternativa, el clásico modelo mixto de negocio, es decir, tener un sitio web muy potente, una plataforma de venta muy potente y al mismo tiempo tener un espacio físico donde enseñar nuestros productos. Y allí lo que es muy importante es que seamos capaces de aportar mucho más que sencillamente soltar los productos con una ficha descriptiva y un par de promoción. Y allí es donde otra vez todo lo que era la frontera entre el mensaje publicitario y la información se va también diluyendo y es algo que tenemos que utilizar para poder ser capaz precisamente de atraer a nuestro consumidor. No nos pueden ver el plumero, si me permitís la expresión, de forma demasiado obvia que lo que queremos es compra mi mesa o compra mi armario. No, tenemos que dar algo de información para llevar al cliente a donde queremos llevarlo, es decir, al acto de venta. Y es la razón por la cual la interacción entre las redes sociales y las web y todo lo que es un poco conseguir que todo nuestro marketing sea lo que se llama técnicamente un blended marketing, que si se dice en inglés parece ser que sabemos más, pero en realidad significa solamente que vayamos elaborando nuestras estrategias de marketing, integrando el marketing online y el marketing offline en una estrategia que tenga cuenta cada uno de los elementos y que vayan todos estos elementos en la misma dirección. Es algo muy importante. Para lograr una mayor interacción, allí os he puesto una serie de tips, como se dice ahora, en los cuales no voy a entrar, vais a tener la presentación, no vais a tener muchos problemas,
pero lo que sí quería comentar un poco más, porque me parece una iniciativa más interesante y más importante, pensando precisamente en los corazones de las ciudades andaluzas, es el tema de los pop-up store. El pop-up store es una tendencia que apareció hace un par de años en las grandes capitales europeas, se hace mucho en París, por ejemplo. Para deciros, hay emplazamientos en el centro de París que funcionan exclusivamente como pop-up store, es decir, que alquilan este emplazamiento por periodo de tiempo muy cortos, puede ser un día, puede ser un mes, lo más es un año, pero no he visto nunca ninguno en este emplazamiento que está ubicado en el centro del barrio número 4 de París, que es en una perpendicular de la calle de Rivoli. En realidad, lo más que llegan a estar es un par de semanas. ¿Y en qué consiste un pop-up store? Es una tienda efímera, es decir, que aparece para una acción de marketing específico y desaparece. Y de allí la importancia del blended marketing. ¿Por qué? Porque 3 o 4 meses antes vais a empezar a crear el evento a través de los mensajes que vais a ir difundiendo. Vais a crecer el interés, etc. Y vais a abrir con la promoción que queréis difundir en este pop-up store. Al ser un alquiler de muy poca duración, no vais a estar sometido a todos los imperativos del alquiler y todos estos emplazamientos en los centros de las ciudades que se han quedado vacíos van a poder sacar una rentabilidad a sus negocios. Una idea, el tema de todos los productos gourmet que han sufrido tantísimo en la pandemia. Una cosa, se acerca el periodo de Navidad, van a volver esta moda de las cestas. Mirad el tema de tener todas las cestas listas en un pop-up store en el centro de las ciudades, donde incluso la gente que vaya paseando por ahí pueda directamente coger la cesta y desaparecer, con un sistema también de entrega a domicilio. Y de esta forma vais a poder vender más que si estáis solo y exclusivamente en medio online. Esto es una forma de venta que ha empezado también a utilizar, por ejemplo, los productos con una estacionalidad enorme como son los mantecados, etc. Así que os lo recomiendo. Si volvemos un momento a toda la venta a través de medios electrónicos, lo que sí os recomiendo es intentar adaptar todo lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada a vuestras experiencias de venta online. Esto es una pequeña inversión suplementaria, pero que se está democratizando mucho y que os va a ser muy útil en vuestras diferentes ventas. Otra clave que os recomiendo son los portales multiproductos. Muchas veces lo que busca un cliente no es tanto comprar una lámpara para poner en la mesa de noche o comprar en ese momento un jabón aromatizado. Tenemos que vender atmósferas, ambientes. ¿Cómo vamos a llegar a este tipo de cosas? A través, por ejemplo, de ventas cruzadas de diferentes productos diferentes. Por ejemplo, podemos vender el estilo de vida mediterráneo. ¿Y qué venderíamos ahí? Venderíamos productos gourmet, venderíamos productos de decoración, productos de artesanías. Es decir, que todo lo que aparece en vuestro sitio web son más, otra vez, experiencias sensoriales, storytelling, etcétera, que nos van a poder permitir de entrar
en estas ventas emocionales, porque esto es algo que no os he comentado, pero en los periodos de crisis la gente se vuelve muchísimo más emocionales y menos racionales. Así que si lo que tenéis que vender es un aparato que tenga una serie de funciones, ya le va a dar igual de ver las 20 posibilidades que ofrece vuestro aparato. Lo que quieren es un poco de sueño, un poco esto de trasladarse al Mediterráneo aunque no podamos en avión. Así que todo esto son lo que tenéis que ir privilegiando cuando vayáis vendiendo. Y tenéis que ir construyendo para el medio plazo, pero con unos requerimientos que deben de estar listos en el corto plazo. Y eso es otra de las dificultades de la venta online, en el sentido que tenéis que tener unos canales digitales muy precisos y actualizados, con un contenido perfectamente determinado, teniendo conciencia de los stocks que tenéis, porque claro, si se ve agotado en la pantalla, lo único que vais a conseguir es cabrear al potencial cliente que se va a ir a otra página web. Así que veis un poco, tenéis que tener todos los puntos importantes resueltos en el corto plazo, pero ofreciendo también unas expectativas basadas en el medio plazo. Así que esto es un tema importante. Un tema importante que se complica ligeramente por una razón, porque en realidad cada país es posiblemente exagerado, pero en el entorno digital los principales países están jugando con escenarios diferentes. Gracias, Andrés. Así que es también algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y nada mejor que este mapa que está indicándonos en 2020 cuáles son las redes sociales más desarrolladas en todas las zonas del mundo, para tener una idea que evidentemente si queremos ir vendiendo a China o a Rusia, no es a través del Facebook que tenemos que ir actuando, lo tenéis en el mapa. Ahora bien, también tenemos que ser capaces, y allí os lo comenté un poco con Otto Cdiscount, de identificar en el país que nos interesa cuáles son no solamente los marketplaces, sino también las redes digitales que mejor funcionan para el tipo de producto que queremos, de productos o de servicios que queremos comercializar. Es la razón por la cual os he puesto en esta diapositiva 3 ejemplos diferentes. Uno es Mundo Spanish para la venta en el mundo latinoamericano y español. La red social Xing, que a pesar de su nombre es alemana y funciona divinamente en todos los B2B de los países germanófonos, y con el acento que tengo también tenía que hablar del mercado francófono, y es por la razón por la cual os he puesto Viadeo, gracias, Viadeo, que es esta plataforma francófona a nivel de profesionales y de B2B que funcionó incluso por encima de LinkedIn en estos países. Así que ya sabéis, os he puesto un poco a modo de cotilleo el ranking de los países donde más alcanza LinkedIn, y el tema de las ventas cruzadas os lo he ido comentando. Modificación de las operativas de venta. Esto es algo fundamental. Me gustaría parar 30 segundos en este tema porque cuando estamos vendiendo, y sobre todo vendiendo en Europa, perdonad, tenemos la costumbre de vender
hacemos un pequeño estudio de la estabilidad bancaria y de la estabilidad económica de nuestros clientes, pero normalmente hasta marzo de 2020 estaba prohibido asegurar a través de CSCE, que es, como sabéis, gracias por las contribuciones. CSE, que como sabéis es la compañía oficial española de aseguramiento de las exportaciones, estaba prohibido vender dentro de la Unión Europea con este tipo de aseguramiento. Ahora no. Y esto indica mucho de cómo se han debilitado las economías más ricas del planeta. Ahora se puede aseguraros vuestras operaciones a corto plazo dentro de la Unión Europea, precisamente por una derogación de la Comisión a reglamentación anterior. Os lo lanzo por si es un tema que os puede interesar. Al margen de este pequeño paréntesis muy técnico, os quería también comentar que ahora cada vez más lo que se busca es la colaboración, no solamente la interacción, sino la colaboración con el cliente, incluso en algunos casos intentando cobrar la venta cuando ya parte del stock está vendido por parte de nuestro cliente, negociar aplazamiento, aunque sea con una garantía suplementaria. Yo creo que es el momento de ser lúcido, prudente, pero a la misma vez generoso. Y al ser valores un poco contradictorio, va a ser complicado encontrar un poco lo que puede ser el balance de todo eso. Allí os he puesto una serie de ideas para intentar incrementar esta generosidad con el cliente sin entrar en riesgo. Podría ser sencillamente incrementar la flexibilidad, es decir, permitir, por ejemplo, reducir la cantidad mínima permitida de venta, aunque al final se repercute en una logística un poco superior. No significa que tenéis que pagar la logística, sino que aceptéis realizar estos envíos. Y también, como os he comentado con anterioridad, todo el tema de los mensajes que ayudan a reducir la ansiedad, y esta reducción de la ansiedad no solamente va para nuestros clientes, sino por supuesto para nuestros empleados, nuestros proveedores y al fin y al cabo para la sociedad en general. ¿Qué significa esto? He citado una citación de Voltaire, como veis. Lo perfecto es el enemigo del bueno, no del bien. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos van a solicitar nuestros clientes es una respuesta rápida que no nos va a permitir siempre ofrecer todas las opciones de productos que teníamos con anterioridad, pero sí reaccionar más rápido, y es lo que nos están solicitando en estos momentos. Así que es algo muy importante de cara a las peticiones de las empresas. Y sobre todo, algo súper fácil de decir, lo reconozco, es muy fácil de decir y muy difícil de practicar, pero intentar no bajar los precios. Aunque veáis vuestros competidores principales arrancaros unos mercados con los cuales contabais y ver vuestra facturación disminuir drásticamente. Es fundamental intentar no bajar demasiado los precios, porque si no vais a entrar en una espiral infernal que solo os va a llevar hasta la quiebra. ¿Cómo podríamos hacer a nivel práctico? Ahí os lanzo solamente una pequeña idea. Basados sobre los modelos low cost. ¿Qué es? Es decir, ¿qué es lo básico de vuestro producto y de vuestro servicio? Y a partir de ahí vais fijando un precio debajo del cual no estáis dispuestos a bajar, gracias, a bajar
vuestros precios. Y a partir de ahí vais añadiendo servicios o opciones suplementarias que si el cliente tiene cierto poder de compra, va a ser totalmente dispuesto a pagar. Es decir, vais reestructurando toda vuestra política de venta sobre este tema súper básico y después vais construyendo una escalera con opciones más refinadas, más profesionales, etcétera, que van correspondiendo a un incremento de precio. Y de esta forma, dejad al cliente la libertad de pagar lo que verdaderamente puede cobrar, puede pagar, perdón. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta también que en estas circunstancias de crisis aparecen una serie de clientes que, aunque van relativamente bien, no quieren pagar ni un duro, y es una forma también de detectar este tipo de procedimientos. Así que es un tema muy importante. Y también apoyar a los clientes claves. Yo creo que es también en estos momentos que se va perfectamente viendo lo que va pasando. Otro tip que os quería dejar, que da poco tiempo, pero voy a ir pasando estas últimas diapositivas rápidamente. Como vais a poder tener acceso a la presentación, no vais a tener ningún problema para revisar todo lo que os había preparando, son los consorcios de exportación. Sé que es difícil porque tenemos que ir al ritmo en realidad del más lento del grupo, pero es una fórmula que funciona y que os va a permitir en estos momentos de ir dividiendo vuestros gastos y optimizar vuestras salidas en el exterior. El tema de las estrategias a nivel del sector agrícola, pensad en una cosa, del mismo tema que hemos visto, que tenemos que ser dispuestos a focalizarnos menos en el tema gourmet, también ir pensando en productos básicos para conseguir vender cuando es posible según nuestro tipo de empresa, y focalizar mucho sobre el made in y la proximidad y el storytelling para no tener ningún tipo de problema. Así que allí os vuelvo a recordar algunas claves de comunicación. Otro sector que está volviendo a subir mucho, estoy pensando en países como Alemania y Reino Unido. Reino Unido está haciendo llamamiento de algunos productos que necesitan en estos momentos. Puede ser muy interesante agrupar a los exportadores andaluces por familia de productos, que vuelve un poco a decir lo mismo que estos famosos estos famosos consorcios de exportación. No olvidar que la moda es a la tecnología y a los materiales inteligentes y a los material fashion, que es todo lo que hemos visto de medio ambiente, reutilizable, etcétera, comercio sostenible. Todo esto en realidad se va a este tipo de pautas de venta, recordando para este sector concreto que hay una gran oportunidad ahora. ¿Por qué? Porque toda una serie de gobiernos para relanzar sus economías están apostando en una estrategia de lanzar grandes obras de infraestructura, etcétera, en las cuales las empresas andaluzas pueden participar perfectamente. Incluso es una obligación legal de dejar todas estas licitaciones de obras abiertas a todos los operadores económicos europeos dentro de las 27 economías europeas. Así que no olvidéis tampoco esta posibilidad de negocio que es súper interesante. Recordáis que el 14% del PIB de la economía de la Unión Europea se obtiene a través de licitaciones de toda una serie de productos, servicios y, por supuesto, obras. Sin más por mi parte que contar hoy, os devuelvo la palabra para
para cualquier pregunta o intervención que queráis hacer y muchas gracias por haber seguido esta sesión. No sé si hay alguna pregunta o si alguien quiere intervenir. Bueno, Karin, pues muchas gracias por participar, por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias a todos los espectadores. Os emplazo al siguiente webinar del ciclo que tendrá lugar el 7 de octubre y que recibiréis información en breve también. Y bueno, con el permiso de Karin, que ya ella lo ha dicho, se os hará llegar la ponencia que ella acaba de usar. Estoy viendo las preguntas que nos hacen. Armando Zubel nos pregunta, Karin, por alguna sugerencia para el sector del lujo, joyas específicamente. Sí, para las joyas específicamente iría viendo los marketplaces de los países del Golfo Pérsico para poder posicionarme en estos sitios. E intentaría también tener redes sociales en árabe y en inglés. Y muchas gracias por Ana, MAP, María, etcétera. No, exacto, Javier. Efectivamente, el mundo no se ha acabado, al contrario, seguimos y como siempre, esto debe de ser nuestro trampolín para todos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bien, gracias a todos. Si hay alguna pregunta más, alguna sugerencia, alguna consulta, en caso de que os surja a lo largo de los próximos minutos y ya hemos acabado el webinar, podéis contactar conmigo por email o por teléfono, y por email con Karin, y le haremos llegar todas las consultas que os surjan. Por ¿De acuerdo? supuesto. Gracias. Gracias, Karin. Bueno, pues nada, lo dejamos hasta la semana que viene, que hablaremos de la nueva situación y las nuevas oportunidades en Europa. Y bueno, os emplazo a todos a que volváis a participar con nosotros y nos acompañéis. Muchas gracias. Gracias a todos y mucha suerte en vuestros proyectos. Adiós. Adiós, gracias.